Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Buenas tardes. A esta hora comienza en Bruselas la reunión del Eurogrupo. Los ministros de Economía de la Unión Europea debaten si amplían o no el fondo de rescate dotado de 750.000 millones de euros para países con problemas de deuda. Este sin duda es el gran caballo de batalla entre los países de la eurozona. ¿Cómo están las cosas? Nos lo cuenta Natalia Obregón. Todo comienza con el compromiso de convertir en permanente el fondo de rescate aprobado el pasado año para ayudar a los países con problemas de financiación. Tras el respaldo a Grecia e Irlanda, se abre la incógnita de un posible rescate a estados más grandes como Portugal e incluso España. El fondo, cuya aportación de la Unión Europea alcanza los 440.000 millones, tiene de forma efectiva 225.000. Dinero a modo de avales respaldados por activos calificados con la triple A mayúscula, equivalentes a la máxima calidad crediticia que el fondo quiere mantener y que apenas engloba a 6 de los estados de la eurozona. Así se consigna 2013 como el año cero del nuevo fondo. Todos los países parecen estar de acuerdo, salvo Alemania, que debe afrontar el 27% del dinero total y pone junto con Francia sus condiciones, entre ellas establecer un plan de competitividad al más puro estilo germano. Entre las premisas, desligar salarios de inflación para unirlos a productividad, elevar la edad de jubilación, limitar la deuda y el déficit, armonizar la fiscalidad y crear un programa de resolución de las crisis bancarias. Pero se encuentra con la oposición frontal de socios como Bélgica y Austria, mientras que otros países difieren en alguno de los criterios. Ahora Alemania pide tiempo y la negociación está encima de la mesa, con cambios como el que apunta el catedrático Pedro Svart. Es convertir ese fondo de estabilización, que es un fondo de avales, en un verdadero fondo de capitales, para poder acudir a Portugal si la cosa se pone difícil. La Comisión Europea interviene y encarga un documento a Herman Van Rompuy que debe estar listo antes del 11 de marzo, fecha de la cumbre extraordinaria de la eurozona, donde se va a ver con detalle. La aprobación de las conclusiones está prevista para el Consejo Comunitario de los próximos 24 y 25 de marzo. Elena Salgado ve prioritario reforzar el fondo de rescate. A su llegada a esa reunión en Bruselas, la vicepresidenta primera del Gobierno también se ha referido al debate generado sobre la propuesta alemana de ligar los salarios a la productividad. Nosotros creemos que ese es un debate que hay que centrar. En España tenemos ya una consideración de la productividad a la hora de fijar los salarios. También tenemos una consideración del IPC. Pero mucho más importante que todo eso es que haya flexibilidad dentro de cada empresa para atender a la situación económica y a las circunstancias de cada empresa. Y creo que lo que tenemos que hacer es ganar en flexibilidad más que preocuparnos de si existe o no una cláusula determinada, ¿no? Eso es lo que pasa en Bruselas. Aquí en España la prima de riesgo no da tregua por encima de los 210 puntos básicos. ¿Cómo se está interpretando esta referencia? Plaza de la Lealtad, Eva Villanueva, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, el mercado de deuda continúa tensionado. Efectivamente, la rentabilidad del bono español a 10 años continúa en el 5,41%. Y lo que es más, el foco de estas renovadas tensiones, Portugal, está en el 7,45%. A la espera de que se decida sobre si ampliar o no esa capacidad y flexibilidad del fondo de rescate, la prima de riesgo continúa tensa y los mercados, los inversores se mueven con cautela en los mercados, aunque hasta ahora el IBEX 35 ha tomado la senda alcista, aunque por poquito, un 0,07%, hasta los 10.812,50 puntos. La banca sigue siendo una de los sectores que mayor recorte suponen al selectivo, aunque hasta ahora reducen el ritmo de las caídas. Bankinter a la baja un 1,32%, el Sabadell pierde un 0,71%, mientras que Popular recorta un 0,39%, BBV a un 0,34% abajo y Santander, el buque insignia de la banca española, un 0,26% a la baja. Por cierto, el día en el que ha anunciado que ha reducido su participación en Banesto del 90% hasta el 89,4%. En este contexto, los bancos, ¿por qué caen? ¿Qué es lo que dicen los inversores que están muy pendientes de ese mercado de deuda? Y en cuanto a las subidas, ¿quién despunta? Pues Acir Vallehermoso continúa siendo la estrella, un 5,5% arriba.
Gracias, Eva. Los inversores también pendientes del discurso de Barack Obama. En estos momentos cae el Dow Jones un 0,18%, repuntes para el Nasdaq 100 del 0,22%. Es todo por el momento. Regresamos a las 5 de la tarde. Fundación Universia es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, sobre todo en dos ámbitos, en el acceso a la formación universitaria y la inserción laboral. Fue promovida por Universia, la red de cooperación universitaria en Iberoamérica, constituida por 1.169 universidades y que está en los 23 países de Iberoamérica. Este hecho nos ha dado la posibilidad de tener una relación muy estrecha y muy consolidada con todas las universidades y nosotros lo aprovechamos para pretender y facilitar que las personas con discapacidad accedan a la formación universitaria y ello les ayude, eso es un medio, que les ayude a conseguir un empleo de mayor calidad en el mercado laboral. Nos hemos presentado a los premios en la categoría de orientación al cliente, dado que las acciones en las que nosotros plasmamos nuestra estrategia están dirigidas y orientadas a las personas con discapacidad. Las acciones que nosotros llevamos a cabo en orientación a las personas con discapacidad se dividen en dos ámbitos principalmente de actuación. Uno que es igualdad de oportunidades y formación y el otro ámbito que está dirigido al empleo y orientación para el empleo. En igualdad de oportunidades y formación nosotros tenemos algunas acciones que me gustaría destacar. Una es los programas de becas. Nosotros tenemos, el más destacado es Becas Capacitas, va por la 4ª convocatoria, la acabamos de finalizar. Hemos concedido 130 ayudas a estudiantes universitarios con discapacidad, tanto para que accedan a la universidad como para que realicen completamente sus estudios o incluso ayudas a la movilidad. También damos becas para posgrado, becas para ayudar a las personas con discapacidad que vayan más allá. Entonces tenemos unas becas para el máster, en este caso con el Centro de Estudios Garrigues, y también damos ayudas complementarias a las personas que quieran acceder a los programas de formación de Fundación Carolina. En el ámbito de empleo y orientación para el empleo, hay que destacar que es el fin último de la Fundación, con lo cual trabajamos intensamente. Nosotros tenemos un servicio que va desde las entrevistas personales, asesoramiento a las personas con discapacidad, asesoramiento a las empresas como empleadoras de estas personas con discapacidad. Hemos fomentado la realización de prácticas profesionales para estudiantes universitarios que ahora mismo han finalizado sus estudios, han entrado en empresas grandes para hacer unas prácticas unos meses, en el Banco Santander, en Pricewaterhouse. Son dos ejemplos concretos y a los pocos meses, 3 meses de acabar sus prácticas, han sido contratados. Han entrado en el mercado laboral en igualdad de condiciones. De eso estamos satisfechos porque son dos ejemplos de otros tantos que tenemos. El Grupo Arturo es una empresa sólida de tercera generación con más de 100 años de historia, especializada en hostelería, ocio y servicios. Cuenta con restaurantes, hoteles, colectivos, servicio de catering, clubes deportivos y áreas de servicios. Las claves del éxito del Grupo Arturo son calidad, flexibilidad, cercanía con el cliente y formación de sus empleados. En la actualidad posee más de 180 establecimientos, 3.500 empleados y ofrece más de 50.000 comidas diarias. Grupo Arturo, estos 100 años solo son el principio. Siga su inversión de cerca con visualeconomy.com. ¿Tiene una cartera diversificada? ¿Qué riesgo está asumiendo? ¿Qué rentabilidad obtiene y cuál podría obtener? Consulte estas y otras respuestas en la cartera de visualeconomy.com. Optimice su inversión.
10 minutos sobre las 4 de la tarde, bienvenidos a Cierre de Mercados. A esta hora los mercados están planos, las bolsas están tibias, los mercados se lo están pensando. En Estados Unidos, ¿en qué piensan? En el ajuste presupuestario que va a anunciar en apenas unos minutos el presidente del país, Barack Obama. Y cómo son los americanos, porque en torno a las 4:20 de la tarde, hora española, Barack Obama va a anunciar las prioridades presupuestarias, pero es que lo va a hacer en un colegio y será 10 minutos después cuando de manera pública y de manera oficial se desglosa a los medios de comunicación ese ajuste presupuestario pues que se va a cotizar hoy previsiblemente en los mercados. Unos mercados que observan como el Dow cae un 0,2%, 12.248 puntos. En casa, en el IBEX 35, pendientes de una semana plagada de emisiones de deuda, también de vencimientos de deuda, no solo en España, porque si el martes y el jueves tenemos colocaciones en España, será el próximo miércoles cuando habrá colocación en Portugal, que puede tensionar un poquito a los mercados. De deuda, de productividad, de aumentar o no aumentar el plan de rescate financiero de la Unión Europea, se habla desde ya. Han pasado ya varios minutitos de las 4 de la tarde en Bruselas. Ahí acaba de arrancar el Eurogrupo. A Bruselas nos vamos. Mirencho Arroqui, muy buenas tardes. ¿Qué puede salir de esta jornada en ese encuentro del Eurogrupo? No tenemos la conexión con Mirencho, ¿verdad? Bueno, no tenemos la conexión con Mirencho. Vamos a intentar rescatarla a lo largo de los próximos minutos. Lo que sí ya tenemos es el resultado del Consejo de Administración de Caja Madrid. La información se filtró en la jornada del viernes y ya es una realidad que Caja Madrid suprime los bonus de 25 millones de euros a buena parte de los ejecutivos de la compañía, de la Caja. Una medida de austeridad que adopta el máximo responsable, Rodrigo Rato, con la que está cayendo los mercados, con la que está cayendo para el sector financiero. Esto es Cierre de Mercados. Nos vamos enseguida a las bolsas en tiempo real. Bolsa española, mercado americano, bolsa española, primera parada del IBEX 35. ¿Cuánto sube, cuánto cae hasta ahora, Eva Villanueva, Bolsa Madrid? Pues opta por las subidas hasta ahora. Nuestro selectivo se anota un tímido, pero avance al fin y al cabo un 0,13% en 10.818 con 10 puntos. Echemos un vistazo al mercado americano. Bueno, lo mencionaba ya hace un instante, hay muchas dudas, Rosana Sáez. Así es, lo que tenemos a estas horas es signo mixto, porque vemos que el Dow Jones cae un 0,2%, porcentaje similar al que vemos que sube el Nasdaq, y sin embargo el S&P 500 en estos momentos está pues prácticamente plano. Protagonistas dentro de la jornada española, ¿con quién te quedas, Eva? Pues vamos a mirar a un título del continuo, un título que también cotiza con recortes hasta ahora, es IAG, International Airlines Group, pierde hasta ahora un 1,16% en el día en que ha recibido distintas informaciones. Por una parte, la IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, ha advertido que las aerolíneas a nivel mundial podrán ver una caída del 40% en su beneficio ante un descenso de los márgenes. En este contexto, y cuando el Brent hace unos momentos volvía a cotizar en $102, hemos visto también un recorte para el título de IAG. VS recorta el precio a 290 peniques desde los 360 peniques por los temores de los inversores a que la compañía no pueda trasladar el incremento de los precios del combustible a los pasajeros. Eva Villanueva, en un ratito volveremos contigo para repasar los protagonistas dentro del IBEX. Rosana Sáez, ¿con quién te quedas en Wall Street? Pues en Wall Street vamos a quedarnos con uno de los valores a estas horas más penalizados dentro de la bolsa americana. Se llama Emergency Medical. Es un grupo de servicios sanitarios y psicológicos y además el mayor operador de ambulancias de los Estados Unidos, y cae a estas horas en torno al 11%. Acaba de anunciar su compra, acaba de anunciar este grupo su venta a un grupo de capital privado llamado Clayton por $3.200 millones, o lo que es lo mismo, por $69 el título en efectivo, un precio que supone una rebaja del 9% sobre el último cierre de los títulos de Emergency Medical. La operación ha sido respaldada por el accionista mayoritario del grupo y está previsto que quede cerrada en el segundo trimestre de este año.
minutos sobre las 4 de la tarde. Vamos a intentar rescatar esa conexión con Bruselas que teníamos hace un instante para que nos cuente nuestra corresponsal Mirencho Arroqui con qué ánimos arranca este encuentro del Eurogrupo en el que sobre todo se va a abordar esa ampliación del Fondo de Rescate de la Unión Europea. Bueno, hoy en el Eurogrupo no creemos, mañana en el Ecofin tampoco, aunque quizás sí se abordará la nueva situación que atraviesa Egipto. Desde el punto de vista económico, sin duda es fundamental respecto a la importancia que tiene bueno, pues ese canal de Suez ubicado precisamente en Egipto tras la caída de Hosni Mubarak. Antonio Romea, analista de política internacional. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted es de los que observa con cautela la caída de Mubarak. ¿Qué escenario se abre ahora? Hombre, primero sí celebrarlo porque ha sido un despertar de las naciones árabes en intentar conseguir una democracia como la que tenemos al otro lado del Mediterráneo. La cuestión es que efectivamente se abren muchas incertidumbres. En el terreno político, la primera, esta transición la va a pilotar Tantawi, el jefe del Estado Mayor o del Ejército, que estaba tan próximo al régimen y participaba de sus beneficios como el propio Mubarak o Suleimán. Entonces, vamos a ver si son capaces de gestionar una transición pacífica y organizar bien las elecciones en 6 meses. Probablemente eso va a chocar ya con las manifestaciones de las que había en la calle. Hoy estaban dando un ultimátum para que los manifestantes desalojasen la Plaza Tahrir. Los manifestantes, por otro lado, temen que se vea traicionada sus anhelos de más sociales, por un lado, y de más libertad, por otro. Y si no se manifiestan ahí, pretendían manifestarse todos los viernes, por lo menos. Veremos en qué queda. Allí hay un primer factor político de tensión entre ese poder de transición militar y los anhelos de la calle. Bueno, unos anhelos en la calle... Esa población que se ha manifestado, sobre todo en esa plaza de Tahrir que usted mencionaba, ¿es población civil al margen de creencias religiosas o no? Y se lo pregunto por la preocupación que hay en Occidente por los hermanos musulmanes, claro, porque ahí está una de las claves, porque es un grupo que ha apoyado todas estas revueltas porque se le abre una puerta al poder o al menos a estar representados, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Curiosamente, justo en la Plaza Tahrir corría un chiste entre los egipcios que decían, ¿cómo no estás en la Plaza Tahrir? Y decían, es que no tengo Facebook. O sea, justamente los de la Plaza Tahrir sí han sido una serie de intelectuales, de profesionales más preparados, de jóvenes laicos en su mayoría, no tan musulmanes, con conexión a Internet. Muchos han expatriados o emigrantes egipcios que han vuelto en estos días emocionados para ver lo que ocurre en su país. Pero también los viernes veíamos que media plaza se ponía de rodillas y rezaba. Sí. Entonces los hermanos musulmanes, que no han sido los iniciadores de esta protesta, se han sumado y claro, se cree que hubiesen alcanzado un 20% de los votos en las últimas elecciones de no haber estado prohibidos y encarcelados muchos de sus dirigentes. Han visto la oportunidad de poder participar. No obstante, yo no tengo la idea de que esto va a ir a una, como está asustándonos Israel, que va a tener un Irán ahí nuevo. No va a ir hacia un movimiento islámico estricto ni que cause problemas. O sea, hay países como Turquía que tienen un gobierno islámico y que funciona normalmente en el mercado, es aliado de la OTAN. La sociedad egipcia tiene 12 millones de cristianos coptos, hay un movimiento laico enorme que ha iniciado esto y los hermanos musulmanes ahí están, tendrán que participar y que reconocerse, pero no parecen de un radicalismo peligroso para Occidente. De momento, vamos a ir viendo cómo evoluciona la situación. Voy a preguntarle por la CIA y por esas 24 horas en las que se adelantó la salida de Mubarak, que luego no se produjo, pero si me lo permite un segundo, vamos a trasladarnos a Bruselas en directo. Mirencho Arroqui, corresponsal, muy buenas tardes. Ha arrancado el encuentro del Eurogrupo, la posibilidad de ampliar ese fondo de rescate encima de la mesa, entre otras citas, porque también recogías las palabras de nuestra ministra de Economía, Elena Salgado, sobre vincular salarios y productividad, o mejor dicho, no hacerlo, como ha dicho ella. ¿Con qué te quedas? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Así es, la vicepresidenta segunda del Gobierno ya ha entrado al edificio del Consejo. El tema principal de la reunión de hoy es, por una parte, incrementar ese fondo de rescate, pero lo que va aparejado es a esa exigencia por parte de Francia y Alemania, a ese pacto por la competitividad. Y uno de los asuntos más espinosos es precisamente lo de vincular salarios a la productividad o al IPC. Según la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, este es un debate falso, ya que lo más
más importante no es discutir entre una opción u otra, sino que haya un sistema en las empresas lo suficientemente flexible y que se pueda adaptar a las circunstancias de crisis que estamos viviendo. Unas palabras que van en consonancia con lo que declaró el presidente del Gobierno en la última cumbre aquí en Bruselas. Además, Salgado también ha dicho que sobre ese plan de competitividad que quieren imponer Francia y Alemania aún hay mucho por discutir. También será preguntado por la creación del mecanismo permanente, pero sobre todo Salgado ha incidido en que lo importante ahora mismo es incrementar el fondo de rescate que existe actualmente. Miren Charroqui, corresponsal en Bruselas, gracias por esta conexión. Hoy Eurogrupo, mañana Ecofin. A lo largo de toda la programación seguiremos charlando contigo. Ahora con quien estamos charlando es con Antonio Romea, es analista de política internacional. Con él hablamos del nuevo contexto en Egipto, con el nuevo contexto internacional que ahora se abre. Quería preguntarle por la CIA, eso de que adelantara 24 horas. En este mismo programa de cierre de mercados dimos por hecho la salida de Mubarak 24 horas antes de que se produjese. Luego, el viernes, le digo la verdad, ya no nos creíamos que realmente se fuese a ir, porque decíamos, bueno, pues quizás esto es otro paso en falso, otro anuncio en falso. ¿Por qué ha sido así este proceso? Bueno, yo creo que ha habido ahí un golpe palaciego o una lucha de poder entre, por un lado, el ejército, apoyado por Estados Unidos, por la CIA, por Obama, incluso en declaraciones públicas. No olvidemos, tenía aquí el dato, que Estados Unidos suministra 2.000 millones de dólares al año para ayuda militar a Estados Unidos, para repuestos, para entrenamiento. Entonces, la vinculación entre Estados Unidos y el ejército egipcio es muy grande. Entonces, Estados Unidos suministra al ejército egipcio. Sí. Vale. Sí, al ejército 2.000 millones de dólares. Pues ahí van armamento, entrenamiento, repuestos. Entonces, ese contacto ha hecho que Estados Unidos apoyase, y la CIA, que era el mediador que estaba in situ, apoyase a la transición que fuese hecha por parte de los militares, como ha ocurrido al final. Pero parece ser que Hosni Mubarak se empecinaba en que no fuese así y que fuese Suleiman, su vicepresidente creado. Entonces, bueno, Hosni Al hombre Mubarak... de la CIA se le llama a él también, ¿no? A Suleiman se le llama el hombre de la CIA, ¿o no? Sí, bueno, Suleiman era el que dirigía los servicios secretos egipcios, tenía mucho poder, era muy afín a Israel también, pero en este caso parece ser que la CIA no ha apostado por Suleiman, ha apostado porque sea el ejército egipcio el que pilote la transición. Porque Suleiman era un hombre muy próximo a Mubarak y con muy poca credibilidad de transición. De hecho, además, los servicios secretos en Egipto tienen muy mala fama entre la población, pues de torturas, de maltratos y de connivencia con Israel, entre otras cosas, en mantener el gueto de Gaza. Entonces, no era una figura creíble para la transición. Parece ser que la CIA apostó por un ejército que sí contaba con el apoyo popular y evitaba un enfrentamiento con la calle, pero Hosni Mubarak, un anciano de 82 años empecinado que ha mandado durante 30 años en ese país, pues no aceptó, y tan no aceptó que se produjo eso del último día, cuando ya se daba todo por pactado, se negó y se fue realmente cuando quiso él, aunque sea la rabieta de un día más, ¿no? Aunque ya la CIA cometió ese o error en filtración o un empujoncito más para que se fuese, ¿no? Adelantarlo antes de tiempo, esa ¿no? puede ser que la se estaba lectura. negociando esa línea. Sí. Hablaba usted de esos 30 años en el poder, bueno, en Yemen también, ¿no? 32 años en el poder, Sí. y en Argelia el fin de semana 30.000 policías para 2.000 manifestantes, 15 policías por manifestante para que esa manifestación que se producía, creo que fue el sábado en Argel, no tuviese repercusión. Sí, y así fue. Además, cortado en el acceso en tipo de autobuses, era muy difícil llegar al centro de la ciudad. Vamos a ver lo que ocurre. Yo, de momento, no preveo grandes contagios tan espectaculares como ha pasado con Egipto, o sea, de derrocamiento de régimen en cuestión de 3 semanas. Pero sí hay muchos conflictos comunes a todos los países árabes, como son grandes desigualdades sociales, paro, desempleo. En Yemen, según datos de la ONU, un habitante vivía con $2 al día, el 45% de la población vivía por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, son países que requieren reformas estructurales, agilizar esas economías, crear empleo y dar libertades a la población, mientras sean pequeñas dictaduras en las que un clan al estilo feudal detenta toda la economía y lo poquito que se mueve y muy burocratizado, no permiten el desarrollo ni económico, ni humano, ni democrático de sus países. Entonces, son factores comunes a todos ellos, pero hay situaciones diferentes y la población no está tan unida porque cambia el régimen. Argelia viene de una guerra civil muy peligrosa
la gente no quiere volver a la inestabilidad y a la guerra civil, entonces por eso no cuentan con ese apoyo y por eso también el régimen tiene tanto miedo y ha movilizado esa cantidad de policía. Y Yemen está dividido en un norte y un sur, el sur más pobre, que se unificaron recientemente después de la Guerra Fría, y luego clanes. Entonces hay muchos partidarios también del régimen, tanto en Argelia como en Yemen, que pueden contrarrestar lo que no ha ocurrido en Túnez y Egipto, contrarrestar esas peticiones de libertad en la calle. En Marruecos también se han producido protestas en las últimas horas, incluidas el fin de semana, pero también, también controladas, por decirlo de alguna manera. Sí, Marruecos es un país muy controlado, como todos los países árabes. La población, Internet, todo tipo de maniobras. Hay muchos intereses internacionales en Marruecos también. Y es un país a que a nadie le interesa que se desestabilice. Entonces ahí tiene un nicho muy interesante Marruecos entre Argelia, España, Estados Unidos y además Marruecos tiene una vía de escape muy importante que no tienen tantos estos otros países, que es la migración. ¿Cuántos marroquíes hay en España? ¿Cuántos marroquíes hay en Francia? O sea, esa fuga para la pobreza que supone la migración, como igual supuso en el franquismo también la migración española a Europa, está salvando bastante al régimen marroquí. Y hay Internet, con un acceso relativamente generalizado, libre. Lo digo antes usted mencionaba que esas personas que estaban en la plaza de Tahrir, o era el comentario que rondaba, pues que no he estado en la plaza de Tahrir porque no tenía Facebook, ¿no? Porque no tenía Internet. ¿Es una revuelta de redes sociales esta o no? Las redes sociales han suministrado un medio de comunicación tú a tú entre la gente que no existía antes. Entonces, en estas revoluciones del siglo XXI asistimos a algo que en el siglo XIX serían un pasquín que se pegaba a la puerta de la fábrica. Ahora te mandan el vídeo de lo que está ocurriendo, el Twitter o el Facebook de tal convocatoria, y sí hay una comunicación entre las personas que ha permitido organizarse y asistir a sitios concretos y a las manifestaciones. Esto queda restringido a las personas que tienen acceso a Internet, ordenador y tal. Sobre la Internet en Marruecos es curioso. Una periodista amiga mía hace poco estaba allí, me comentaba que en su propio hotel no podía entrar a muchas páginas de Internet, o que iba muy ralentizado. Como todo en Marruecos es muy... parece que sí, pero luego es muy sofisticado y muy complejo. Sí, somos amigos de España, pero intenta negociar y mira lo que dura unas negociaciones como Marruecos. Sí, hay libertades, pero intenta ejercerlas. Ese juego tan oriental, tan sofisticado, que siempre nos sorprende y a veces nos engaña a los occidentales. Sí, en teoría Internet, pero pruebe usted hacer algo con Internet de Marruecos y verá las limitaciones. Reflexionaba este fin de semana sobre la situación de Túnez. Ya no se le dedican muchas páginas en la prensa a la caída de Ben Ali, a la situación de Túnez, y quizás lo importante es lo que pasa ahora, porque muy bien, no son tan mediáticas. La posprotesta, pero realmente es la crucial. Es lo que importa, es como lo que vivimos nosotros en España, ¿no? En ese gobierno de transición. Fueron unos años, unos meses cruciales, ¿no? Pasar a una segunda línea o a una quinta línea de los titulares de los medios de comunicación. El caso egipcio, quizás ahí es cuando más haya que seguirlo, ¿no? Sí, entonces ahí ya queda para los que de verdad nos interese la noticia, seguirlo un poco, porque... Por ejemplo, hoy en Egipto había muchas manifestaciones de empleados de la banca y de la policía de tráfico, y la misma policía antidisturbios pedían aumentos de salario. Los empleados de la banca decían, es que antes si yo pedía aumento de salario me echaban automáticamente. Entonces quizás estamos algo, y lo mismo está pasando en Túnez, como en la transición española, que fue después de la democracia cuando empezaron a haber huelgas y manifestaciones gremiales, cada gremio pedía su pequeño aumento de sueldo, sus mejoras salariales. Ahí se irá viendo cómo se configura la nueva sociedad y la nueva economía, ¿no? Y las nuevas libertades. Y en Túnez, efectivamente, sí, es muy interesante intentar seguir paso a paso cómo se están destituyendo jefes policiales, corrupción, ministros que van cambiando. Eso es lo que nos dará el indicativo de aquí a 5 meses para ver si esas revoluciones y esos muertos que ha habido han servido para mejorar las situaciones económicas y de libertades de esa población, o estamos en una segunda versión descafeinada de los regímenes anteriores dictatoriales. Antonio Romea, analista de política internacional, aquí lo vamos a dejar. Ha sido un placer.
charlaremos en más ocasiones hasta esas elecciones, hasta ese nuevo gobierno, en el caso egipcio, que se espera para dentro de 6 meses. Gracias. Señores, hablábamos de Facebook y Twitter. El CEO de Twitter habla en el Mobile World Congress que ha arrancado hoy en Barcelona a partir de las 5 de la tarde.